Eso que vi no era un ángel. Eso fue lo primero que escribió un usuario anónimo de Reddit al comenzar una publicación que, según él, había intentado borrar varias veces. Contó que durante mucho tiempo creyó que aquella figura había aparecido para protegerlo. Pero después descubrió que otras personas habían visto exactamente lo mismo. Y todas cometieron el mismo error. Pensaron que era un ángel. El usuario aseguró que nunca había sido religioso. Tampoco creía en fantasmas ni criaturas sobrenaturales. Pensaba que la mayoría de las historias de Internet eran inventadas, hasta una noche de diciembre. Vivía con su madre y su hermano menor en una casa antigua, alejada del pueblo. Detrás había un terreno enorme lleno de árboles y durante la noche casi no había iluminación. Una madrugada se despertó cerca de las 3. No sabía qué lo había despertado. La casa estaba completamente silenciosa. Entonces escuchó algo afuera de su habitación. Parecía el movimiento lento de unas alas. Pensó que podía ser un pájaro y se levantó para mirar por la ventana. Apartó la cortina. Y ahí estaba. Al final del patio había una figura blanca. Era extremadamente alta. Su cuerpo parecía completamente blanco bajo la luz de la luna, y detrás de su espalda tenía 2 enormes alas. El usuario escribió que durante varios segundos simplemente se quedó mirándola. Lo extraño era que no sentía miedo. Sentía tranquilidad. Una sensación inexplicable de que aquella cosa no quería hacerle daño. La figura levantó lentamente una mano y señaló directamente hacia él. El usuario cerró la cortina, volvió a la cama y decidió no contarle a nadie. Al día siguiente intentó convencerse de que había sido una ilusión. Pero cuando salió al patio encontró 2 marcas largas en el césped. Comenzaban cerca de los árboles y terminaban exactamente debajo de su ventana. 3 noches después volvió a verla. Esta vez estaba mucho más cerca. La figura estaba parada junto a los árboles. El usuario comenzó a observarla desde su habitación y notó algo extraño. Las alas no se movían, ni siquiera cuando soplaba el viento. Parecían pegadas a su espalda. La figura levantó la cabeza. Aunque estaba lejos, el usuario tuvo la sensación de que lo estaba mirando directamente. Decidió grabarla con su teléfono. Colocó el celular frente a la ventana y comenzó a grabar. La figura permaneció inmóvil durante varios minutos. Después desapareció. Al día siguiente revisó el video y descubrió algo que le provocó un miedo que nunca había sentido. En la grabación, la figura no estaba mirando hacia la ventana. Estaba mirando hacia su cama, como si pudiera verlo a través de las paredes. El usuario borró el video, pero las apariciones continuaron. Unos días después, su hermano menor le preguntó quién era el hombre blanco que estaba afuera. El usuario le preguntó dónde lo había visto. Su hermano señaló la ventana. Dijo que lo había visto durante la noche, y cuando le preguntó qué aspecto tenía, respondió: «Parece un ángel». Esa misma noche decidió dormir en la habitación de su hermano. No quería volver a acercarse a su propia ventana. Pero aproximadamente a las 3:20 de la madrugada, su hermano comenzó a hablar dormido. Repetía las mismas palabras: «Ya viene, ya viene, ya viene». El usuario lo despertó. Su hermano abrió los ojos, y en ese momento escucharon 3 golpes. Toc, toc, toc. Venían de la ventana. El usuario no quería mirar, pero su hermano se levantó y caminó lentamente hacia ella. El usuario lo agarró del brazo. Le preguntó qué estaba haciendo. Su hermano respondió: «¿Quiere entrar?». Entonces miró hacia la ventana. Había una enorme sombra detrás de la cortina. 2 formas gigantes se extendían a ambos lados. Parecían alas. Algo golpeó el cristal. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El usuario encendió la luz. La sombra desapareció. Cuando volvió a mirar, no había nada afuera. Al día siguiente decidió investigar. Encontró un foro antiguo donde varias personas hablaban de apariciones parecidas. Algunos describían una figura blanca. Otros hablaban de una criatura con alas. Pero todos mencionaban algo en común.
Primero aparecía lejos, después comenzaba a acercarse y finalmente terminaba apareciendo dentro de las casas. El usuario pensó que todo era absurdo, hasta que encontró una publicación de hacía más de 20 años. El autor decía haber vivido en la misma zona. Contaba que cuando era niño había visto una figura blanca junto a su ventana. Sus padres pensaban que era un ángel y que estaba protegiendo a la familia. Pero años después, el hombre encontró una caja escondida dentro de su antigua casa. Dentro había fotografías tomadas durante décadas. En varias aparecía la misma figura. Siempre al fondo, siempre observando, siempre con las mismas alas. El usuario decidió investigar la historia de su propia casa. Descubrió que había sido construida hacía casi 100 años y que varias familias habían vivido allí. Lo extraño era que varias habían abandonado la propiedad sin explicar por qué. Entonces encontró una fotografía de una familia que había vivido allí durante los años 70. Todos aparecían frente a la casa. Padres, hijos y abuelos. Todos sonreían, excepto un niño pequeño. El niño miraba hacia el bosque, y detrás de él había una figura blanca. El usuario amplió la fotografía. Reconoció las alas inmediatamente. Eran exactamente iguales. Esa noche instaló cámaras alrededor de la casa. Quería demostrar que todo tenía una explicación. Una cámara apuntaba al patio, otra a la entrada y otra a su habitación. A las 2:57 de la madrugada no ocurrió nada. A las 3:01 las cámaras comenzaron a fallar. La imagen se llenó de interferencia. A las 3:17 la cámara del patio volvió a funcionar. Y ahí estaba, la figura, pero esta vez estaba mucho más cerca. Estaba parada frente a la casa. El usuario comenzó a sentir miedo. La figura levantó lentamente la cabeza. Después extendió las alas. La cámara dejó de grabar. Cuando volvió la imagen, la figura había desaparecido, pero había algo más. Una sombra dentro de la casa, justo detrás de él. El usuario se giró inmediatamente. No había nadie. Entonces escuchó un roce detrás de la puerta, como si algo estuviera pasando las uñas por la madera. No abrió. Permaneció sentado en su habitación hasta que amaneció. Cuando finalmente salió, encontró 4 palabras escritas en el suelo. No mires sus alas. Después de eso, dejó de publicar durante varios días. Cuando volvió, escribió una nueva actualización. Decía que había encontrado una grabación antigua en una computadora que pertenecía al anterior dueño de la casa. El video tenía más de 20 años. Mostraba la misma casa, el mismo patio, la misma ventana y la misma figura. Pero había algo diferente. En aquella grabación la figura no tenía alas. El usuario aumentó el brillo y entonces entendió lo que estaba viendo. Las alas no eran alas, eran sombras, muchas sombras, formas largas y oscuras que salían de la espalda de la criatura. Desde lejos parecían alas, pero de cerca no se parecían en nada a las alas de un ángel. El usuario escribió: creo que durante todo este tiempo estuve mirando algo que quería parecer un ángel. Después añadió: y creo que sé por qué. La publicación terminaba ahí, pero unas horas después apareció una última actualización. El usuario decía que había vuelto a ver la figura. Esta vez no estaba afuera, estaba dentro de la casa, parada al final del pasillo. No se movía, no hacía ningún ruido, simplemente lo observaba. Entonces comenzó a caminar hacia él, muy lentamente. El usuario retrocedió hasta su habitación y cerró la puerta. Los pasos se detuvieron justo al otro lado. Durante varios segundos no escuchó nada. Pensó que se había ido. Entonces una voz habló desde el otro lado. Era una voz muy baja y dijo: «Ya sabes lo que soy». El usuario no respondió. La voz volvió a hablar. Entonces, «Deja de llamarme Ángel». Después se escuchó un golpe. La cámara dejó de grabar. Esa fue la última publicación del usuario. Su cuenta desapareció pocas horas después. Algunos usuarios pensaron que todo era una historia inventada.
Otros intentaron encontrar la casa. Nadie pudo hacerlo. Pero alguien consiguió recuperar una de las fotografías antiguas que el usuario había mencionado. La fotografía mostraba una familia frente a una casa y al fondo aparecía una figura blanca. La mayoría pensó que era simplemente una persona, hasta que alguien amplió la imagen. Detrás de la figura había dos enormes sombras, parecían alas, pero en la parte inferior de la fotografía había algo más, una segunda figura, mucho más pequeña, mirando directamente hacia la cámara. Y debajo de la fotografía apareció un comentario del usuario original. Solo decía: creo que el problema no es que esa cosa parezca un ángel. Creo que el problema es que nosotros queremos creer que lo es. Después de eso, la cuenta desapareció y nadie volvió a saber nada del autor. Pero si la historia realmente ocurrió, quizá aquella figura nunca estuvo ahí para protegerlo. Quizá solo estaba esperando a que alguien la mirara el tiempo suficiente, porque algunas cosas no necesitan parecer monstruos para asustarnos. A veces solo necesitan parecer algo en lo que confiamos. Y si alguna noche, exactamente a las 3:17 de la madrugada, ves una figura blanca parada afuera de tu ventana, no te acerques. No la llames ángel. Y sobre todo, no mires sus alas.